Listo. Bueno, yo soy la doctora Andrea Nenna, soy médica infectóloga del Hospital Municipal de Oncología María Curie y voy a hablar sobre el manejo de contactos de casos sospechosos y de casos confirmados de COVID-19 en el personal de salud. ¿Podrás prender el micrófono? ¿Digo? Sí. Bueno, y armé una agenda para esta presentación, donde en primer lugar vamos a definir los casos sospechosos de COVID-19 en pacientes en general y en personal de salud. También vamos a hablar sobre los contactos, cuál es la definición, cuál es la identificación, cómo estratificamos según el nivel de riesgo, y el manejo de los contactos en el personal de salud, de los pacientes que tuvieron del personal de salud que tuvo contacto con pacientes con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Bueno, como introducción, voy a decir que el personal de salud representa uno de los grupos de mayor incidencia, lamentablemente. En Estados Unidos se vio que hay hasta un 20% de la población que es personal de salud que está afectada. En Italia llegó al 10%, en Wuhan hasta el 3,5%. En Argentina, lamentablemente, por ahora está alrededor del 14%. El equipo de protección personal es un factor clave para evitar el contagio. También el aislamiento de los pacientes con sospecha o con enfermedad confirmada. Tiene que ver también en esto que hay un bajo umbral de sospecha de infección en el personal de salud. Debe haber una rápida investigación en cada institución sobre una investigación epidemiológica de los casos dentro del personal de salud, de quienes fueron contacto para evitar que haya una mayor diseminación. Y tiene que haber aislamiento de los contactos estrechos del caso índice. Bueno. La situación del personal de salud frente al COVID-19, podemos decir que el riesgo de adquirir COVID-19 en el personal de salud viene desde dos lugares diferentes. Por un lado tenemos desde la comunidad, porque el personal de salud se moviliza, tiene una mayor movilidad en la comunidad, no entra en cuarentena y además tiene contacto, obviamente, con los convivientes. Y además está el ámbito sanitario, el ámbito hospitalario, donde hay una mayor concentración de casos, una mayor exposición, a veces hay faltas en las normas y protocolos, a veces falta conocimiento y también hay veces que faltan insumos necesarios. Y bueno, y también hay una subestimación de las normas y también tiene que ver en esto el pluriempleo. El riesgo de transmitir en el ámbito de la salud puede ser a partir de casos, o sea, el personal de salud se puede contagiar a partir de casos sospechosos o casos confirmados, a partir de pacientes que tienen presentaciones atípicas o pacientes en los que no llega a haber una sospecha, que es justamente porque la presentación es distinta, como nos ocurre en el hospital donde nosotros estamos trabajando, donde los pacientes tienen otras enfermedades de base, como la enfermedad oncológica, y es más difícil poder diferenciar los signos y los síntomas, y también puede adquirirlo a partir de otros trabajadores de la salud. Bueno, en primer lugar vamos a decir cuáles son las definiciones de casos sospechosos. Tenemos que una temperatura, fiebre 37,5 o más, con al menos un síntoma respiratorio, que puede ser tos, odinofagia, dificultad respiratoria. También se agregó en los últimos tiempos anosmia y disgeusia. Sumado a eso, el antecedente de contacto con un caso confirmado o probable en los últimos 14 días. Si hay antecedentes de viajes en el exterior, en zonas donde sabemos que el virus está circulando, y también en zonas que, como sabemos que el virus ya se encuentra en el país, hay zonas bien definidas de transmisión local de COVID-19. Esas zonas son la ciudad de Buenos Aires y la provincia, el Chaco, Santa Fe, Córdoba,
dentro de Córdoba, tenemos la ciudad de Córdoba, Altagracia, Río Cuarto, y en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. También definimos casos sospechosos, una neumonía, que puede ser criterio clínico, de diagnóstico clínico o radiológico, sin otra etiología que explique ese cuadro. Y cuando se presenta anosmia y disgeusia, de reciente aparición, sin otra etiología definida y sin otros síntomas o signos. Cuando se presenta como clínica única anosmia y disgeusia, lo que se hace es, se espera 72 horas, y luego de esas 72 horas se toma una muestra para realizar una PCR. Bueno, ¿cómo definimos casos sospechosos? Esto es según las normas de las guías publicadas por el gobierno de la ciudad, por el ministerio. Tenemos que personal de salud, y, o sea, más allá de todas esas definiciones que yo recién estuve comentando, que son las que aplican a la comunidad en general, además de esas, que obviamente pueden darse en el personal de salud, también tenemos una definición que es específica para el personal de salud y para el personal esencial. Dentro del personal esencial tenemos fuerza de seguridad, fuerzas armadas y personas que brindan asistencia a personas mayores. Entonces, a todas esas definiciones de caso sospechoso le vamos a sumar esta otra, que es fiebre y uno o más síntomas respiratorios, y lo que va a tener en cuenta es que puede haber casos sin fiebre en esta población, y casos sin fiebre con síntomas respiratorios o con anosmia y disgeusia se va a tomar en cuenta. Entonces, ante la aparición de estos signos, lo que se hace es espera 72 horas y se le indica una toma de muestra por PCR. El tercer día, como dije, de iniciado los síntomas. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre personal de salud y la población en general. ¿Cómo identificamos y seguimos los contactos? Contacto estrecho, esta es la definición que aparece en la guía de ciudad, donde es todas personas de salud, que haya estado en contacto 48 horas previas del inicio de los síntomas con un caso probable o confirmado durante al menos 14 minutos. ¿Y dónde se pone el acento? En que no haya cumplido con lo que es la distancia social. Cuando hablamos de distancia social, hablamos de una distancia de 2 metros, y cuando no haya utilizado equipo de protección personal. ¿Qué es lo que tenemos según según la norma del Ministerio de Nación, que personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 es quien, sin emplear correctamente el equipo de protección personal en forma apropiada, ¿sí? Se establece que este es el punto clave para hablar sobre exposición, el nivel de exposición. Aquellos entonces que no hayan utilizado en forma correcta el equipo de protección personal adecuado. Y si ustedes leen la barra que tenemos más acá abajo, pueden ver que justamente dice lo mismo, donde no se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quien haya empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento. Entonces, sobre esta base de equipo de protección personal se establece que, además, la persona tiene que permanecer a una distancia menor de 2 metros en un caso confirmado de SARS-CoV-2 durante por lo menos 15 minutos, o sea, no utilizó el equipo y además estuvo a una distancia menor de 2 metros durante por lo menos 15 minutos, tenga contacto directo con secreciones, sin el equipo de protección, y tenga contacto directo con el entorno en que permanece el paciente confirmado, como por ejemplo haber estado en la habitación, en el baño, realizando la limpieza, sin el equipo de protección, en la zona donde estuvo el paciente con el diagnóstico confirmado. Bueno.
Personal expuesto, seguimos con las normas del Ministerio de Nación, donde habla de personal expuesto con alto riesgo, o sea, lo empieza a discriminar el nivel de riesgo, trabajadores que no siempre hayan utilizado de manera correcta el equipo de protección, y tenemos que aquellos trabajadores que además de no haber utilizado el equipo de protección, hayan tenido un accidente con material biológico, que hayan compartido espacios comunes con un caso confirmado de COVID-19, como pacientes u otros trabajadores de salud, en estrecha proximidad, o sea, no cumpliendo con la distancia establecida de 2 metros, y durante un tiempo de más de 15 minutos, mayor de 15 minutos. ¿Quién sería el personal de salud expuesto de bajo riesgo? Aquellos trabajadores de salud que siempre hayan utilizado de manera correcta el equipo de protección personal, acorde a las recomendaciones y las tareas que están desarrollando. Cuando hablamos de siempre, ¿de qué estamos hablando? Es que por lo menos el 95% del tiempo de exposición estuvo con el equipo de protección adecuado. Trabajadores de la salud que no hayan tenido un accidente con material biológico también son considerados pacientes de personal de salud expuesto de bajo riesgo. Bueno, acá podemos ver en esta tabla que aparecen las guías del Ministerio de Nación, que publicó el Ministerio de Salud de Nación, que es una adaptación de las guías del CDC, donde se establece exposición prolongada, mayor de 15 minutos, con un caso confirmado de COVID-19 que usa barbijo o máscara facial. Entonces, ante esa situación, exposición prolongada con un paciente que tiene protección como un barbijo y una máscara facial, vamos a analizar qué pasa con el trabajador de salud según el equipo de protección personal que use, cuál va a ser el riesgo. En todos los casos que un contacto se va a monitorear los síntomas, esto desde ya lo digo, siempre va a haber un monitoreo de síntomas, quiere decir que el paciente se va a tomar la temperatura, ante la menor duda se va a poner en contacto con el médico. ¿Y qué pasa con las restricciones laborales según el tipo de situación que se haya dado? Entonces, con respecto al equipo de protección personal, ante esta exposición prolongada con el paciente con diagnóstico de COVID, que usaba barbijo, máscara facial, si el personal de salud no usaba ningún equipo de protección o no estaba con barbijo, el riesgo estimado es medio. Recordemos que el paciente con diagnóstico de COVID está usando barbijo. El riesgo es medio. Y en este riesgo medio, ese personal va a quedar exceptuado laboralmente y con un aislamiento preventivo obligatorio por más de 14 días desde el último contacto. Si el personal de salud no tenía protección ocular o estaba con el equipo completo, el riesgo es bajo, así que en ninguno de estos dos casos va a haber restricción laboral. Ahora, vemos qué es lo que pasa en este otro cuadro en pacientes cuando hubo una exposición prolongada al paciente con diagnóstico de COVID, que no usaba barbijo o máscara facial, una exposición de mayor de 15 minutos. Entonces, ¿qué pasa con el personal de salud? También analizamos el tipo de equipo de protección personal que estaba utilizando el personal de salud, cuál va a ser el riesgo según el equipo que usaba, y qué pasa con las restricciones laborales. Reitero que en todos los casos va a haber monitoreo de los síntomas. Entonces, el paciente con diagnóstico de COVID no usaba máscara y hubo un riesgo, hubo un tiempo mayor de 15 minutos de contacto. Entonces, si el personal de salud no usaba ningún equipo, el riesgo es alto. Y en ese caso va a haber exclusión laboral, aislamiento preventivo durante 2 semanas. Si el personal de salud usaba barbijo quirúrgico en lugar de N95, en procedimientos que generen aerosoles, ¿sí?, el riesgo estimado es medio. Y también va a haber una exclusión laboral. Sin protección ocular, recordemos que el paciente no tiene barbijo ni máscara facial, sin protección ocular para el personal de salud, o en los casos en que el personal de salud no use camisolín o guantes y esté en contacto directo con el paciente, por ejemplo, llevarlo en un camillero,
la función del camillero, contacto directo con secreciones, resucitación cardiopulmonar. Bueno, si no, el personal de salud no contaba con camisolina o guantes y no contaba con antiparras, el riesgo es medio, ¿sí? Y lo que también va a haber, desde el punto va a haber restricción laboral durante un periodo de 2 semanas, un aislamiento obligatorio. Bueno, con respecto a aquel personal de salud que estuvo sin camisolín y sin guantes y sin contacto directo, obviamente que estuvo manteniendo una distancia de más de 2 metros, bueno, en este caso obviamente el riesgo es bajo, va a haber igualmente monitoreo de los síntomas, pero no va a haber restricción laboral. Bueno, ¿cuál es el manejo de los contactos? Según las normas del Ministerio de Salud de Ciudad, el equipo tiene que haber en cada, eso es muy importante, que cada institución haya conformado un equipo que analice cada situación de riesgo que se haya generado con el personal de salud, con algún caso sospechoso confirmado. Entonces, se analiza esa situación y se identifica el nivel de riesgo y a partir de ahí se toma una decisión. Entonces, lo que se indica es que aquellos que fueron contactos estrechos se realicen una PCR, que en un principio era el día 12, después las normas se modificaron y es el día 10, posterior del comienzo del aislamiento. Se completan igualmente, aunque la PCR sea negativa, los 14 días de aislamiento domiciliario. Para retornar a las actividades habituales, el profesional habrá debido estar libre de síntomas, por lo menos durante 48 horas entre la realización de la PCR y el final de la cuarentena. Obviamente, si el personal de salud comienza con síntomas, pasa a ser un caso sospechoso. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Con respecto a este tema, es que hay una alta incidencia de COVID-19 en el personal de salud. Esto está relacionado a un bajo umbral de sospecha del personal de salud ante la presencia de síntomas. Eso hace que por ahí no se cuide, no se cuide en un momento, no haga un cuidado preventivo más rápido y así evite la diseminación. Es fundamental conocer la importancia del equipo de protección, no solamente saber qué es lo que hay que usar, sino saber cómo colocarse el equipo y lo más importante, cómo retirarse el equipo. Hay una secuencia que debe respetarse. El cumplimiento del protocolo del manejo de casos sospechosos es fundamental. Conocer que existen presentaciones atípicas, saber cómo manejarlas, que haya en cada centro un equipo entonces para consultar sobre los probables contactos de un caso sospechoso, establecer un protocolo, jerarquizar el riesgo y el hisopado al día 10, que eso es lo que se está recomendando por el momento, y mantener el aislamiento más allá de su hisopado realizado el día 10 hasta el día 14, completando así el tiempo de cuarentena. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. A ver, si podés aclarar un poquito dónde se cortan las cadenas para la cuarentena. O sea, si alguien está, digamos, si alguien está expuesto, tiene que hacer cuarentena, ¿dónde se corta la cadena? O sea, ¿quiénes del núcleo tienen que hacerla, quiénes no? Bueno, un poquito de eso, digamos, que yo te estaba preguntando ayer. Bueno, primero identificar cuál fue el contacto estrecho, o sea, cuál es el paciente índice. O sea, quién fue el paciente sospechoso o el personal de salud sospechoso, digamos, el caso índice. A partir de ese caso índice, lo que se hace es, se analiza el personal de salud que estuvo en contacto con ese caso índice y en qué situación estuvo en contacto. Entonces, ahí como que se empieza a separar cuál es el personal que realmente tuvo riesgo. Y el tiempo es desde el último contacto con ese caso sospechoso que se empieza a contar
el tiempo de cuarentena. ¿Se entiende? Sí. Y, por ejemplo, y en el caso de, no de personal de salud, en el caso de una persona, digamos, de la calle, o sea, digamos, yo, por ejemplo, en mi barrio, mi vecino lo vi ayer y estuvo después me entero que tuvo COVID, que dio positivo para COVID. Bueno, lo que hay que ver es, primero, analizar si lo viste y a qué distancia estabas, si lo saludaste, si te pasó, no sé, porque eso es muy importante también, si te pasó, no sé, algún material, como, no sé, una bolsa, una caja, si tuviste algún contacto menor de 2 metros, cuánto tiempo estuviste, si ahí no se cumplió la distancia, si estaba con barbijo, si vos estabas con barbijo. Si no se cumplieron esos criterios de cuidados, y bueno, ahí si tuviste un contacto estrecho, y ahí sí tenés que manejarte como, bueno, como tenés que ir a la cuarentena, consultar, que te hagan, a ver, que hay que hacerte un control, hay que hacerte esperar al día 10, hacerte un hisopado. Otra pregunta. Por ejemplo, si yo mañana me duele la garganta, y no tengo otra sintomatología, Sí. ¿qué hago? ¿Tengo que venir? Vos ¿No sos tengo personal que venir? de salud, vos sos personal de salud, o sea que no necesitamos que haya fiebre para pensar, ya establecer el nivel de alarma. Entonces, con síntomas como dolor de garganta, dificultad para respirar, tos, falta de gusto, lo que hacemos directamente es falta de olfato, lo que hacemos directamente, ahí te quedas en tu casa, esperás 3 días, porque son síntomas, ya no es que es un control de un contacto, esperas esos 3 días y ahí al tercer día, ahí hay que hisoparte. Está bien. Y escúchame, ahora viene el invierno, ¿no? Sí. Que es una situación complicada, entonces Sí. se nos agregan los resfríos comunes. Sí, la gripe. La gripe, entonces. Y los virus respiratorios. Los virus respiratorios, etcétera. A ver, mañana empiezo a estornudar, pero no tengo fiebre. O, digamos, o mañana empieza a estornudar alguien, o sea, digamos, no necesariamente personal de salud. O sea, y bueno, por ahí es un resfrío común. Va a ser muy difícil poder discriminar, hay que manejarse epidemiológicamente, hay que ver esa persona, la que le esté pasando eso, con quiénes estuvo en contacto, hay que ver si uno rastrea, hay que hacer como en las últimas 2 semanas, hay que hacer un rastreo de ver si tuvo algún contacto que haya estado en una zona, si no se ha respetado el aislamiento, y bueno, y ahí va a haber una zona donde, bueno, capaz que amerite, o sea, el estudio, porque va a ser muy difícil discriminar si es un cuadro de influenza o si es, o sea, va a depender, igual el cuidado va a depender si es personal de salud o si es personal de salud, obviamente enseguida se aísla y se estudia. Y bueno, y sí, porque ya está en un ámbito epidemiológico donde tiene alto riesgo de contagio. Si es una persona que está allá en la comunidad, ya es otra situación. Sí, pero por ejemplo, bueno, pero todavía no está definido esto, o sea, no están bien definidos estos protocolos que va a pasar cuando empiecen las enfermedades respiratorias del invierno. Yo creo que muchos van a ir como está ahora, esto es una pandemia, yo creo que la mayoría va a tener que estudiarse para ver si no es un caso de COVID. Ante los síntomas se va a tener que hisopar y estudiar. O sea, que toda persona que empiece con síntomas de resfrío, respiratorio, ahora cuando empiecen todas las enfermedades respiratorias del invierno, lo conveniente es, por ejemplo, que no vaya a trabajar, que no vaya a sus lugares de trabajo y que dé aviso digamos, al 100. Que se quede en casa y bueno, y que dé aviso o si tiene alguna obra social, alguna cobertura, su cobertura, o si no, 107. Claro. Yo tengo una pregunta. Igual es salud, ¿no? Igual estamos hablando más que nada personal de salud. Sí, no, claro. Pero esto lo escucha, digamos... Sí, no, pero hay algunas diferencias. Yo tengo una pregunta que algo fuiste respondiendo, pero creo que como personal de salud nosotros sería bueno por ahí reforzar esta información, ¿no?
Yo, personal de salud, me despierto con algún síntoma. Sí. ¿Qué hago? Una, llamo al hospital, pasa tal cosa, y esto que explicaste recién. ¿Y cómo nos manejamos adentro Si con te la familia? manejas y bueno, lo de la familia es algo muy complicado. Uno tiene que tratar de, digamos, porque por ahí uno lo puede decir, pero es difícil llevarlo Claro. a la situación de lo que es la vida real. Aparte que, bueno, depende de en cuántos metros uno viva, cuántas habitaciones. Yo soy personal de salud y tengo un síntoma que puede ser, hay que estudiarlo porque puede ser COVID, y bueno, por ahí si tengo otra habitación para irme a dormir sola, me voy a dormir a otra habitación, evito el contacto estrecho dentro del lugar, del hogar, cosa que, bueno, cada uno va a hacer lo que pueda. Si puedo estar, cuando estoy compartiendo un espacio con un tapaboca, estoy con un tapaboca, o sea, uno, digamos, cada uno, si la familia o yo me puedo ir a otro lado, obviamente, me voy a otro lado, ¿no es cierto? Eso sería lo primero que si uno se puede ir a otro lado, donde puede estar solo, se va hasta que las cosas estén claras. Bien, bueno. Bueno, estamos, ¿no? Sí, más o menos Me parece que estamos, ya estamos. serán... Yo, si me dejan, puedo Sí, conectar tu charla con algo de salud mental. Sí, sí, me parece ¿Qué es lo que genial. tienen que acaban de hablar ustedes? ¿Qué pasa cuando empiecen a aparecer todos estos síntomas que tranquilamente pueden ser no COVID, pero que están y van a generar una alerta, un aumento de la ansiedad en las personas? Y algo de eso hemos hablado en las presentaciones anteriores, que es uno, siendo personal de salud, por ahí pueda perseguirse un poco cuando tiene un síntoma, sentirse observado, sentirse que no puede estornudar en ningún lado, y va a generar como un aumento de ansiedad. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso también. Claro, Puede sí, pasar. sí, seguro. Y Bueno. esto del aislamiento, que ya es una situación para la gente. Exacto. Sí. Bueno, por favor, les volvemos a decir a los que estén escuchando, nosotros hemos visto que en el canal están viendo las grabaciones, y a los que estén escuchando, por favor, promuevan la actividad que estamos haciendo, y si no pueden verla en el momento, que sí la vean en el canal que hemos organizado, y esta charla va a estar. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes.